Buenos días, soy su amiga Erika Villagrana Velázquez. Estoy muy contenta de presentar el primer capítulo de este podcast llamado Sociología para Principiantes. Para iniciar este episodio hablaré de la importancia de la investigación cualitativa en la educación, por lo que comenzaré a explicar la definición de metodología cualitativa. Habrá que entender que existen muchísimas definiciones, pero para ser más específica, este método surge en el campo de las ciencias sociales. Tomaré la definición del sociólogo alemán Max Weber. Él dijo: el análisis cualitativo es inductivo, lo que implica que utiliza la recolección de datos para fijar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. Otro concepto que encontré lo proponen los autores Taylor y Bogman. Estos señalaban en el año de 1984 lo siguiente: la frase metodología cualitativa se refiere en su más amplio sentido a la explicación que producen datos descriptivos, las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable. Entonces, con los dos conceptos antes mencionados, podemos percatarnos que el objeto de estudio de la metodología cualitativa son las percepciones, vivencias y puntos de vista de las personas, es decir, que de lo que se encarga es de capturar las subjetividades. A diferencia de la metodología cuantitativa, en donde su campo de estudio es presentar datos estadísticos y que su instrumento es la encuesta, para codificar datos duros y presentar sus resultados en estadísticas, en la metodología cualitativa, en cambio, es muy importante los estudios etnográficos o etnografía, ya que este es un instrumento para poder estudiar las percepciones. Ahora bien, de acuerdo a la Universidad de Barcelona, el método etnografía proviene de la tradición anglosajona, entre cuyos fundadores se encuentran los antropólogos Malinowski, Sapir y Goff, entre otros. Esta tradición se fue consolidando en las universidades americanas, dando origen en la década de los 60 a diversas disciplinas de estudio, tales como la etnografía de la comunicación o la antropología lingüística, propuestas por Himmers en 1974. Como referencia más actuales podemos revocarnos a Duranty en 1994 y 1997, y Blumamert y Day en 2010, y la sociología interaccional propuesta por Humpers en 1982. El objeto de estudio de algunos de los autores inscritos en estas disciplinas comenzó siendo el análisis de diversas situaciones comunicativas de grupos culturales no occidentales, por ejemplo, las tribus indígenas o pueblos con características culturalmente aún muy tradicionales, entre otras, pero poco a poco se desplazó a las situaciones comunicativas de las grandes urbes modernas, que desde la década de los 60 se estaban convirtiendo en auténticos espacios interculturales, tras la llegada masiva en sus barrios de numerosos grupos de inmigrantes de culturas muy diversas. Un caso paradigmático en este sentido fue Humpers, quien comenzó su trabajo de investigador como antropólogo en un poblado hindú y posteriormente se trasladó a Londres para investigar los problemas comunicativos de los emigrantes hindús en las situaciones de integración en los servicios institucionales locales. Estos cambios socioculturales han producido poco a poco también un cambio en la misma investigación etnográfica. El investigador que utiliza este método ya no tiene que desplazarse necesariamente a culturas o subculturas distintas a la suya para encontrar su objeto de estudio. Este puede estar ubicado en su misma comunidad, aunque el método de la observación participante sigue siendo fundamental para ambas situaciones, porque lo que le interesa al investigador es la perspectiva del análisis significativo que construyen los participantes o actores sociales, en este caso, en situaciones concretas de habla. Así lo explicó Duranty en el año de 1997, y cito: estos investigadores, en vez de concentrarse exclusivamente en lo que nos hace cognitivamente iguales, se centran en cómo el lenguaje permite crear distinciones entre los grupos, los individuos y las identidades. Por lo tanto, la etnografía, en cuanto a método de investigación, incluye las siguientes características. Inciso A:
Las personas investigadoras comienzan su trabajo con la observación participante, lo que implica que se desplaza durante un tiempo al lugar de los hechos que quiere investigar con el fin de obtener una comprensión adecuada del contexto, en oposición al trabajo de laboratorio, en donde se analizan datos descontextualizados o en contextos controlados. Inciso B. Los datos analizados proceden siempre entrevistas a los participantes o reuniones en grupo, de discursos o interacciones reales, recogidos en el audio o videograbaciones. A estos datos se unen las notas de campo que el investigador ha ido realizando durante todo el periodo como observador participante. Y finalmente el inciso C. Los datos se recogen de manera naturalística, cuando los eventos comunicativos son relevantes para los participantes, sin ser planificados de antemano por el investigador como es habitual en el trabajo de laboratorio. Ahora, es importante señalar cómo se aplica la metodología cualitativa. En el método de investigación cualitativo, la pregunta debe explorar las razones por las que las personas hacen cosas o creen en algo. Recuerda que las preguntas de investigación determinan lo que quieren aprender o comprender y también ayudar a centrar el estudio. Finalmente, ¿qué sería el método cualitativo en educación? Es una forma de investigación flexible, sistemática y crítica de las regularidades del comportamiento de los agentes educativos, las formas de interpretar los conocimientos y aprendizajes en su entorno natural, formas de enseñanza, aprendizaje, vida académica, etc., en la estructura social a la que pertenece. En este sentido, la evaluación cualitativa sería que se juzga o valora más la calidad tanto del proceso como del nivel de aprovechamiento alcanzado de los alumnos, que resulta de la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bien, amigos, esto es todo por hoy. En nuestro capítulo siguiente explicaré más a fondo los tipos de escuela que han desarrollado este método tan interesante a lo largo del tiempo. Se despide su amiga Erika Villagrana y nos escucharemos en otro episodio en este canal llamado Sociología para Principiantes. Y recuerden que el conocimiento nos hará libres. Hasta la próxima emisión.